Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este día la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. Primer momento, lectura del texto. Al llegar Jesús junto a los discípulos vio a mucha gente que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó: ¿de qué discuten con ellos? Uno de entre la gente le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y donde quiera que se apodera de él, le derriba y le hace echar espumarajos, rechinar de dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él le responde: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Tráiganlo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo: desde niño, y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él, pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús les dijo: ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho: creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba a la gente, increpó al espíritu inmundo diciéndole: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. El muchacho quedó como muerto hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Le levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa le preguntaban en privado sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Y les dijo: esta clase con nada puede ser arrojada sino con la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos delante de Dios en la lectura cotidiana de su palabra. Hoy le pedimos al Espíritu Santo que venga con su gracia e ilumine nuestro entendimiento. Digamos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, como este viento fuerte, entra. Tú eres el Ruach, un viento que entra al fondo del corazón, que entra como esta palabra para iluminar nuestra vida, que podamos comprenderla, bajarla de la mente al corazón y vivirla todos los días. Volvemos la mirada al texto. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. ¿Qué dice el texto? ¿Dónde está Jesús? ¿De quién estaba rodeado? ¿Qué personajes aparecieron y con quiénes estaban discutiendo? ¿A quién le traen? ¿Y qué sufre este joven? ¿Qué había pasado con otros que habían tratado de intervenir a este hombre y no habían podido hacer nada con él? ¿Quién aparece presentando al muchacho y pidiéndole a Jesús por él? ¿Cuál es la actitud y qué le dice Jesús? ¿A qué lo invita? ¿Y cómo responde él? ¿Qué hace Jesús puntualmente? ¿Qué cree la gente que pasa con él? Pero efectivamente, Jesús, ¿qué termina haciendo? Y al final, ¿qué les dice el Señor a los discípulos sobre esa situación? Miremos todos los detalles, pasos, personajes, reacciones, palabras, situaciones, contexto. Todo nos ayuda para entrar a meditar este texto. Como siempre, varias lecturas y después recomponemos con la memoria y terminamos mirando el objetivo que dice el texto, pero también qué ha quedado en el fondo de mi corazón. Segundo momento, meditación. Hemos recorrido con Marcos un camino de la narración de la buena noticia que nos ha dado Marcos de la vida de Jesús, con sus enseñanzas, pero sobre todo con sus actos concretos. Hoy nos lo muestra junto a los discípulos. Había subido al monte de la Transfiguración, nos acordábamos la semana pasada, se nos había narrado aquel detalle, y bajó con los discípulos y se encontraron con que los apóstoles y otros
estaban en una discusión con algunos personajes importantes, y entonces Jesús les dice: ¿de qué discuten? Y uno de la gente respondió: maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera se apodera de él le derriba, lo echa por tierra, le hace echar espumarajos, pero no han podido. La discusión era no haber podido curar a un joven que tenía un espíritu inmundo, según el pensar de ellos, en una situación donde el padre estaba oprimido, triste. Jesús tiene una respuesta aquí fuerte. Y es una respuesta fuerte porque el contexto es una discusión con personajes malintencionados que no faltaban en este camino de Jesús, que querían prestarse o pegarse más bien de cualquier situación para hacer que se generara confusión y no creyeran en Jesús. Y entonces algunos seguro habían tratado de hacer las cosas bien dentro de los que creían en Jesús, pero no lo habían logrado. Y aquí hay un salto de esta temática que nos lleva a una conversación de Jesús con el Padre, que nos trae hoy unas expresiones que son claves para la meditación, y a eso los invito yo hoy. Y entonces es constatable que desde niño sufre toda esta situación. Y Jesús escucha a este hombre que dice: si puedes algo, ayúdanos, compadécete de nosotros. Y Jesús le dice: ¿qué es eso de si puedes algo? Todo es posible para quien cree. Y aparece otra vez la fe como punto fundante, fundamental, punto de partida para recibir una acción de Dios. Dios respeta la libertad humana, pero necesita la respuesta del hombre. La fe es un don de Dios, se nos ha dado, pero es una respuesta del hombre que se va, como lo hemos venido hablando en estos días, un proceso de maduración. Este hombre quiere creer, los que habían curado tal vez habían dudado, y había un grupo de personajes que querían meter intriga ahí que no creían. Entonces Jesús viene a dar aquí una enseñanza de fe y sobre todo oración. Es un binomio infaltable, van de la mano los dos. Y Jesús dice esta expresión que es para que ustedes y yo hoy la meditemos, que es verdaderamente importante: todo es posible para quien cree. Todo es posible para quien cree. Para ver hay que creer, lo hemos meditado mucho, pero es bueno, es insistente y hay que seguirlo tomando. Para ver hay que creer. Y el que cree todo lo puede, todo. Para Dios no hay nada imposible, creemos en el todo, el que le da todo el todo le da todo. Es una frase que ustedes dirán, hemos repetido mucho, pero es que es fundamental. Y la fe es fundamental. Y que se desarrolle y madure es fundamental. Los procesos de la iniciación cristiana de la iglesia ayudan a ello. Y entonces hoy nos llevan esta meditación a ustedes y a mí a mirar cuánta fe tenemos, no solo en cantidad, sino en calidad. Este padre dijo algo muy grande y es como una ejaculatoria hoy también para nosotros. El padre dijo: creo, pero ayuda a mi poca fe. Presentó la que tenía, incipiente, no modelada, no perfecta, pero tenía algo de dónde partir. Y Dios, como en la multiplicación de los panes y de los peces, toma lo poquito, lo mucho que tenemos y lo multiplica. Pero cuando ve un corazón interesado, en el buen sentido de la palabra, por crecer y madurar la fe, no interesado de buscar al Dios que lo llamamos solo en los problemas, sino al Dios que es fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Este hombre comprendió que Jesús podía curar a su hijo, Jesús intervino, los otros no habían podido, y él increpó al espíritu: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Marcos tiene una amplia expresión de la fuerza de Jesús ante el mal, la cual el mal no puede hacer nada. Y siempre está vencido y el mal termina reconociendo a Jesús, y inclusive a veces con diálogos, reconociendo que es el Hijo de Dios. Pues aquí otra vez se constata que el mal no puede nada con Jesús, ni el mal físico, ni el mal espiritual, ni aquello que derriba al ser humano. Dios, Jesucristo, Hijo de Dios, ha venido a vencerlo. Otra vez lo constatamos, y Jesús parte de un poquito de fe de este padre, que en aquel momento empezó un proceso de fe cada vez más grande, y constató que este hijo verdaderamente solo Jesús lo pudo curar. Lo tomó de la mano, lo levantó y se puso en pie. Esta expresión es parte de la meditación. Es como la resurrección, ponerse de pie, pararse de la postración y de la muerte. Jesús es el dueño de la vida, ha resucitado y ha venido para que en vida ya tengamos resurrección de las muertes que llegan al corazón, de estos espíritus que nos quieren abatir. Nos toma de la mano hoy y nos levanta y nos pone de pie. Y ponerse en pie es enfrentar la vida
con fe y oración. Y por eso entonces cuando ya estaba a solas con los discípulos, ellos le preguntaban por qué no habían podido sacarlo, y dijo Jesús, esta clase solo puede ser sacada con oración. En otro texto vincula también al ayuno y oración. Entonces hoy hay un modelo de invitación otra vez de Jesús: para el que cree todo lo puede. Y nos dice claramente que ciertas influencias del mal y que la constatación clara es que hay situaciones que solo con una oración, que es un ejercicio de la fe, la oración es claramente un ejercicio de la fe, nos relacionamos con Dios y vamos más allá solo de una oración, de una necesidad de necesito a Dios solo por mis problemas. No, es una oración de los hijos que comprenden que tienen un Padre, como lo enseñó Jesús, y que se relacionan más allá solo de intereses particulares. Claro, le presentamos las necesidades, pero cuando llegamos a un amor, del amor a amar a Dios por quien es, no por solo situaciones de necesidades, vamos manifestando que esa fe es más fuerte. Vamos teniendo claro que quién es el sustento de la vida. Aquí el único que pudo curar fue Jesús. Y para quien llega a creer de tal forma, puede tener este espíritu de Dios y esta fuerza de Jesús para ayudar a que otros se pongan de pie y enfrenten la vida. Ustedes y yo estamos de pie o nos sentimos derribados. Creemos y oramos, o a veces oramos con una fe incipiente, o cómo es nuestro estilo de oración. ¿O será que tenemos que decir, como hoy este hombre, decir, yo creo, Señor, pero aumenta mi fe? Seguramente a todos estamos llamados a que la fe se incremente. La fe va en un proceso de maduración. Y ese es el anhelo de esta iglesia en esta generación, que la fe madure en la generación, desde los niños que empiezan procesos. Que ustedes y yo hoy podamos mirar claramente si tenemos vacíos en nuestra fe. Si verdaderamente tenemos un poquito de calidad de fe para creer en Jesús, y que al que llega a madurar esa fe todo le es posible, todo. No hay ningún límite. El límite es más bien, nos los ponen nuestras actitudes del orgullo, de la prepotencia, en confiar en nosotros mismos. Pero para quien cree en Dios, Dios se vuelve en el centro de su vida todos los días. Y eso potencia las capacidades de todos. Pero con una oración constante, va unida a decir todos los días, darle gracias desde que nos levantamos, hacer liturgia a las horas, hacer lección divina, estar en la Eucaristía, escuchar la palabra y tener nuestra comunión con Jesús, ver la vida, las necesidades de los otros, creer que Dios es ese Dios paterno, no el Dios que se ha desentendido en nuestras vidas, sino que lo buscamos con pleno corazón, más allá de los intereses y de las cosas que pasan. Claro, Él es Padre, interviene como un padre con sus hijos, pero podamos llegar al nivel de orar porque nos relacionamos con Él, porque sabemos que es un momento de fuerza, de gracia y bendición, y todo eso incrementará el creer. Y podemos llegar a constatar de que para ver hay que creer. Para el que cree, todo lo puede. No hay nada imposible. Lo mismo que decía el ángel a María, ahí tienes a tu prima Isabel, porque has llegado a concebir aquella que no podía, porque para Dios no hay nada imposible. Pero para creer en este Dios de los imposibles hay que quitarnos un poco de las motivaciones e intencionalidades del corazón y podamos dar pasos de saltos de una fe madura. Tenemos una fe madura. Queremos que en nuestra vida Dios hoy pueda tomarnos de la mano, levantarnos y ponernos de pie para enfrentar la vida. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto ayunamos? Y eso es un proceso que se alimenta en sí mismo. La oración nutre la fe nos lleva a orar. El ayuno nos ayuda como en una escuela de dominio propio y de vivir un estilo de vida de ascética que nos permite mirar qué es lo verdaderamente importante en la vida y da fuerzas también para seguir adelante. Hoy, como este papá, quedémonos pidiendo y digámosle a Jesús en oración: Señor Jesús, nosotros creemos, pero sabemos que nuestra fe es muy débil. Ayúdanos, creemos, pero aumenta nuestra fe. Ayúdanos a quitar aquellos obstáculos que no nos permiten madurar y perseverar en la fe. Ayúdanos para que comprendamos que la oración es fundamental y es vital para alimentar la fe, para hacer una fe en ejercicio, que podamos hoy creer, esperar y confiar en ti y orar como un encuentro cotidiano de amor con quien sabemos más nos ama. Así como lo diría Santa Teresa, y como es un momento grande de paz, de gozo y de encuentro en tu presencia, podamos verdaderamente ver los milagros porque hemos creído definitivamente en ti.
que saquemos de nuestra vida toda contienda, como se formó en aquel primer momento del Evangelio de hoy, y que podamos dar lo poco que tengamos, pero que Dios, tú Señor, Dios uno y trino, puedas ver en nuestro corazón que queremos progresar en tu conocimiento y en tu amor. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo voy a incrementar mi fe? ¿Cómo incremento mi oración? ¿Qué voy a hacer para ello? ¿Tengo dudas? Cada quien responda. ¿Cómo puedo mejorar esta situación? ¿O busco solo a Dios por las necesidades? ¿Ese Dios que viene a apagar mis incendios en ciertos momentos? ¿O quiero tener un encuentro creciente, constante, cada vez más grande? Quiero ver las obras grandes de aquel que cree en Dios, para el cual nada es imposible. Hoy imaginémonos, quedémonos con esta imagen que nos toma de la mano, nos pone de pie y enfrentamos la vida. Gracias por todos los comentarios que colocan en el chat. Señor, esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz día para todos.